personalidad jurídica de los estados, a propósito de los principios de política exterior reconocidos en el 89, la corrección de los errores y el trato igualitario con los estados. A mí me ocurrió, claro, no tenía el rango, el nivel de canciller que tú tenías, pero como embajador sí fue un periodo muy complicado, porque después de los acuerdos de Campo David, en los cuales México los apoyó, y hubo una resaca muy negativa de los países árabes, incluso le hacían un vacío al embajador de Egipto, que fue lo que me tocó. Hubo decisiones, por ejemplo, que México presidiera la Comisión de Supervisión de Territorios Árabes Ocupados, lo que fue muy desgastante. Entonces, bueno, también ocurrió en otro nivel. Yo fui a Israel invitado después y pedí cruzar el Gaza y también me fui a ver a Arafat, porque si ves a uno, ves al otro en el vecindario, es un vecindario. Claro. ¿Y qué podemos hacer en el futuro? La gente puede sentirse un poco decepcionada si dice, bueno, ahí están sentados en la televisión una señora muy agradable, muy conocedora, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. Ya está sentado el conductor del programa, Muñoz Ledo, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que juntos no pueden hacer nada. ¿Qué les decimos a la gente? ¿Cómo no? Pueden hacerme caso a mí. Pero ¿qué podemos hacer? Sé que hay un punto de acuerdo en la permanente. Yo estoy llevando, no sé si en la permanente, pero por lo menos yo estoy inscrita con un punto de acuerdo sobre el tema para el día 8 de septiembre, ya que estemos todos de regreso y que se acerca la fecha de que la delegación sale rumbo a Nueva York. Porque entre más cerca del acontecimiento es muy importante que haya mucho ruido. Nos coordinamos, si me permites, y yo el 8 lo hago en la Cámara de Diputados. A mí me parecería ideal, me parecería ideal. Esa es una de las cosas. No podemos hacer más que un exhorto, por supuesto, pero yo creo que se pueden subir prácticamente todos los partidos. No sé si el partido del gobierno se subiría, probablemente no. El comunicado de la Cancillería fue muy escueto, lo leímos todos. Decía algo así como que México es un país de principios y que cree en la negociación y que en la medida en que esté en marcha un proceso de negociación que yo me pregunto, ¿cuál? Desde ¿no? luego. Pero que en la medida en que esté en marcha un proceso de negociación en el que están involucrados el cuarteto y Naciones Unidas y que hay un mapa de ruta y todo esto, en esa medida prefiere esperar a que este camino se agote. Ese camino se agotó hace tiempo ya y realmente no es una buena justificación para no tomar una actitud más activa, más dinámica, más de siglo XXI, por Dios santo. Por el contrario, ayudaría a darle viabilidad a elementos en la hoja de ruta y en otros acuerdos que no han terminado de materializarse, el hecho de que el Estado palestino pudiera plantearlos con ese estatus acrecido internacional respecto del que ahora tiene. Si queremos todavía seguir insistiendo en ese proceso de negociación, donde yo veo que hay posibilidades de avance, una de las maneras de hacerlo es que sus dos principales protagonistas, el Estado palestino y el Estado israelí, en igualdad de condiciones, participen en el mismo. Y es falso el argumento de que va en contra de esa negociación el que ahora se acoja al Estado palestino en la ONU. Sino que hay una falacia. Y otra cosa que quizá no sepan, casi seguro lo saben porque están enterados del problema, pero a mí me dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina algo que me sorprendió, porque le dijeron una falacia. Le invocaron nada menos que la doctrina Estrada y le dijeron, oiga, México no reconoce estados ni reconoce gobiernos. México, sí, qué mal estuvo. Qué mal estuvo. Simplemente la doctrina Estrada establece relaciones diplomáticas o no las establece, pero no reconoce. Pero si no se trata de un gobierno, es de un Estado. Y se trataba de otra cosa. De otra cosa. Fue una mala jugada verdaderamente, porque ¿qué tal la doctrina Estrada en el caso de Honduras? Se les olvidó corriendo y fueron inmediatamente a sumarse a las voces que decían han derrocado a un presidente y saquémoslo de la OEA y saquémoslo apliquémosle la carta
democrática interamericana, etcétera, etcétera. Pero aquí fue un engaño con el argumento. El engaño fue una falacia. Porque no era un reconocimiento de Estado, claro, era un reconocimiento de gobierno la doctrina Estrada. Claro. Los Estados los reconocen Naciones Unidas. Claro, y ya estando ahí, pues nosotros tenemos relación con ellos. Pues sí. Sí, todo está... Mandas o no embajador, abres o no embajada, ya es distinto. El hecho de que esté Naciones Unidas sentado, y tú estés sentado ahí, tiene relación con el otro Estado, los dos votan, uno vota de un lado y otro de otro, y hay la relación. Pero eso fue una falacia de mala fe. Además, se les olvidó decir, yo se lo dije al ministro, que México se caracterizó justamente en su gran campaña contra la descolonización durante 30 años, en promover el ingreso de estados. La descolonización culmina cuando el Estado, antes colonia, va y se sienta. Nosotros todavía me tocó lo de Belice. Bueno, por supuesto, y hoy ya el Consejo de Tutela ya no tiene práctica, ya está vacío, exactamente. Y es un proceso que casi suele ser automático. ¿Cuánto me dio entre la fecha en que Sudán del Sur se convierte en un Estado independiente y su ingreso en Naciones Unidas? Unas cuantas semanas, quizá menos que eso. Pero, por favor, esto de aducir la doctrina Estrada en esta circunstancia, yo lo voy a anotar en mi lista de pifias de política exterior de la actual administración. De mentiras. Bueno, una pifia puede ser también una mentira. ¿Y cómo reconstruimos la política exterior del país? Yo estoy proponiendo una política exterior de Estado que esté en la Constitución, porque México es una potencia, un país con situación geopolítica de tal naturaleza que le determinó una tradición de independencia, que le determinó una tradición de dignidad, que lo hizo gran promotor del derecho internacional. El derecho internacional, decía don Alfonso Garza Robles, empareja el terreno, porque somos iguales. ¿Cómo le hacemos para reconstruir la política? ¿Sabes cuándo la vamos a reconstruir? Cuando haya un jefe de Estado mexicano que vuelva a tener interés en la política exterior. Yo estoy convencida de que ni el presidente Fox ni el presidente Calderón tuvieron interés realmente en la política exterior. El presidente Calderón, porque ha puesto todos sus huevos en una canasta, que es el combate al narcotráfico. Y la iniciativa Mérida. Exacto, que es parte de. Sí. Y todo lo demás sale un poco sobrando. Tampoco da instrucciones muy precisas. Y sus secretarios de Estado tampoco tienen mucha libertad para actuar conforme su mejor juicio, cuando lo tienen. Al contrario, parece que lo regaña. Pues tienen dificultades, digamos, de comunicación. Entonces está un poco a la deriva, no solo la política exterior, no hay política industrial, la política comercial no se negocia ya con el Senado como en el pasado, un tratado de libre comercio, nada más se envía para que tenga el sellito del Senado y se asustan cuando el Senado lo devuelve sin el sellito, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay un quehacer de Estado en estos momentos. Hay un quehacer de tratar de empujar al crimen organizado, de tratar de acabar con el narcotráfico. No se le da su lugar a la diplomacia mexicana. ¿Te acuerdas de aquellos Wikileaks con la encuesta que hizo la Embajada Americana con los funcionarios? ¿Qué se siente de tratar a un presidente en estrés? ¿Te acuerdas? Sí, cierto. ¿Lo regaña, no lo regaña? Entonces, no se puede hacer política exterior si no se tiene respeto por la diplomacia profesional. Así es, y si no se tiene confianza en quienes sí pueden conducir la política exterior. Suponte que hay un presidente X que no le interesa para nada la política exterior, pero tiene un canciller en quien deposita toda su confianza. Y el canciller le ayuda, le aconseja, y él se deja ayudar y aconsejar. Bueno, así es como funciona, porque los presidentes enciclopedistas que sabían de todo ya no y mayor equilibrio de poderes. Debe tener más funciones el Senado. El Senado tiene que tener más participación. Tú señalabas ayer en alguna nota de prensa, salió en una nota de prensa, cómo los últimos desarrollos de la iniciativa Mérida no han sido debidamente informados al Senado.
ustedes a veces se enteran por la prensa. Siempre. Y entonces, para seguir con tu figura, no es que solo que se hayan puesto todos los huevos en la misma canasta, sino que la canasta se entregó para que la vaciaran y llenaran del otro lado de la frontera como ellos deseen. Mire, yo tuvimos un debate en la oficina del presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara, que le llevé un documento sobre violación de tratados internacionales que te voy a mandar de la Ley de Seguridad. Y decíamos que ya con esto de la presencia de las tropas americanas en el país, que todavía no se sabe si están autorizadas, si no están autorizadas, ya incluso el tema del ejército mexicano pasa a un segundo nivel. Lo que hay que aclarar primero es en virtud de qué acuerdos a la palabra, de qué convenios, de qué acuerdos ejecutivos, de qué compromisos verbales, resulta que ya tenemos de facto bases militares norteamericanas. Por eso es que hay que insistir en la transparencia de las acciones del gobierno, definitivo. Y en la medida en que el Senado no es enterado y que la ciudadanía no es enterada de lo que está pasando, la iniciativa Mérida, desde mi punto de vista, se ha convertido en un tratado que no sé qué tantas otras cosas cobija. Más de DEA, más de CIA, más de FBI, tropas. Porque parte no es lo sabemos, que está escrito. No sabemos, porque la iniciativa Mérida que empezamos a ver desde el punto de vista del Senado, pues eran tantos aviones, tantos helicópteros Bell para fulano, para sutano, pero tantos nada. Cursos de adiestramiento. Exacto, este pero nada de esto estaba. Claro. Y cuando hay esta comparecencia en la bicameral, yo no sé si tú perteneces a ella, yo no, pero los resultados que me cuentan mis compañeros fue que, aunque fueron bajo protesta, a decir verdad, los tres secretarios que asistieron, pues no sacaron nada en claro, porque no pasa nada, no hay nada más allá de lo que la Constitución permite. Bueno, pues si lo pudiera uno comprobar, quizás entonces podría tener la visión más clara. Y hay muchas cosas, la letra chica, como los contratos, ¿no? Pero además, aquí un distinguido jurista, sentado aquí en otro programa, hablaba de los acuerdos a la palabra. Él litiga a favor de empresas mexicanas en los tratados de comercio. Dice que de repente se encuentra que una reunión entre el secretario de Economía mexicano y el secretario de Economía, digamos, norteamericano, hubo tales acuerdos que están en una minuta, pero que no aparecen en ningún tratado y son obligatorios para las partes, que es en lo que estamos, en que sea transparente. Y sobre todo, que a través de programas, que a través de un buen sistema de difusión, que a través del eco que tenemos que dar en las cámaras de diputados y de senadores, a lo que tú llamas el cabildeo ciudadano, que es muy buena expresión, es muy importante. Podamos hacer una política exterior transparente, como parte esencial de la política mexicana. ¿Tendrías algo que hay ahí? Bueno, simplemente expresar mi esperanza de que opiniones como estas que hemos vertido aquí y muchas otras sean escuchadas y no se nos lleve nuevamente a un episodio vergonzoso cuando se tome la votación sobre el Estado palestino en Naciones Unidas en el curso del mes de septiembre. Como te dijeron alguna vez, hay que elevarles el costo. Y las actuaciones en la Cámara de Senadores y Diputados, los artículos, subiendo el tono de aquí al 8 de septiembre, que bueno que ya pusiste incluso nuestra propia hoja de ruta. ¿Tendrías algo que añadir a nuestro público? Sí, simplemente yo creo que tendríamos que ser muy constantes en hacerle llegar a la población mexicana las razones, porque a veces se ve que el Medio Oriente es siempre violento y lejano, pero no hay nada lejano ya ahora. Ya quedó clarísimo que es una aldea y que todo nos afecta. Y convencer a la gente, no porque vaya a ser una votación de ciudadanos, porque lamentablemente no está planteado así, sino convencer a la gente de que unos y otros pueden convivir juntos y tienen derecho a convivir juntos y que Palestina es importante para México porque aquí hay una comunidad palestina y porque México siempre fue un país que creyó en dos estados en esa zona y porque además México siempre ha creído en la solución pacífica de las controversias. Muchas gracias. Y porque México tuvo siempre una filosofía. Si nosotros respetamos, desde Juárez, el derecho de los demás, estamos diciendo que queremos que nos respeten a los mexicanos. Y si no respetamos a los otros, no nos hacemos respetar. Ese es el fondo del problema.
Pues muchísimas gracias por haber estado con Gracias a ti. nosotros. Gracias, Gracias, Rosario. gracias por- Oye, qué pena.